Integrando la sintonía, sí, habemos mucho más ahora, porque más de alguien dice, uy, acabo de encender la radio, ¿ah? Así es que muy bienvenidos, y también recordarles, amados, sí, un pequeño, sí, recordatorio, pero muy importante, y es que hoy, 29, vamos a tener la oportunidad de conocer lo que está pasando a través de la cuenta corriente del banco, porque hoy es un día en que podemos ofrendar, comenzar ya nuestras ofrendas de este mes de junio para cerrarlo. Podemos comenzar a hacerlo ya a través de la cuenta corriente del Banco Estado. Usted se puede acercar a una caja vecina, a un Serviestado o a una de las oficinas del banco hasta las 14 horas. Las transferencias, por cierto, también muy importantes en este día. Y vamos a ir conociendo más tardecita qué es lo que está pasando ahí, cómo avanzamos en la gracia del Señor y cómo una vez más veremos la provisión del Señor. ¿Ya? Eso es. Bueno, como día viernes vamos a estar compartiendo junto a nuestro hermano Alberto González Meneses, nuestro hermano abogado y primeramente obrero del Señor, con quien compartimos los días viernes, y el viernes pasado a hablar acerca de un tema sin ninguna duda complejo, amados, pero que la gracia del Señor sea para que veamos al Señor por medio de su palabra, de cómo es que hay que tratar estos temas y cómo las diferentes situaciones que se puedan dar, cómo verlas también a la luz de las Escrituras. Eso es lo más importante, ¿ya? Así es que, hermano Alberto, le damos la bienvenida en esta mañanita, y una vez más, y a ver si nos hace un resumen para aquellos que no tuvieron la oportunidad de oír el viernes pasado. ¿Cómo está? Gracias al Señor, muy bien, contento este día de estar nuevamente juntos aquí con los hermanos. Amén. En el Señor, ¿cierto? Uno dice, es una bendición. Así es. Cada día, y más aún cuando el Señor permite que esto que hemos aprendido, ¿cierto? Esta profesión, como usted decía, que es un cartón que entregan ahí en la universidad y que a veces nos transforma completamente. Entonces, que esto también pueda ser puesto al servicio de la obra, al servicio de la casa, de los hermanos, en aquello que nosotros hemos entendido donde el Señor quiere que estemos. Así que eso de verdad que me pone muy contento en el Señor, el poder servir en esto donde el Señor nos ha puesto. Amén, pues así sea. Bueno, y como usted dice, y bien lo ha señalado, ¿cierto? Hemos entrado ya desde el viernes anterior en un tema sensible, un tema complejo, un tema que requiere ser tratado con cuidado, con mucha prudencia principalmente, en cuanto a lo que el Señor ha permitido que podamos ver, ¿cierto? Conforme a la Escritura, así es este programa, en derecho, pero no en derecho conforme al Código Civil, al Código, tiene que ver también con eso, pero principalmente en derecho y conforme a la Escritura. Así es que esa es la invitación de estar juntos este tiempo para poder ser edificados en el Señor. ¿Y por qué decíamos que es un tema complejo, difícil de tratar? Porque tuvimos, ¿cierto?, una serie de semanas tratando acerca de la violencia, acerca de los abusos, citamos, ¿cierto?, mucha referencia y la norma y casos relacionados con la violencia intrafamiliar. Y habiendo examinado todas esas cosas y también por distintas consultas que nos hacían los hermanos, ¿cierto?, decían, bueno, ¿y qué pasa en nuestras congregaciones? ¿Qué pasa en las iglesias? No quisimos, ¿cierto?, entrar de lleno el viernes pasado así en los abusos en la iglesia de manera concreta, porque siempre hay cosas que primero debemos examinar delante del Señor, ¿cierto? Sí. Y lo que partimos conversando, hermana María Soledad, era justamente primero despejar esta inquietud. Si hay abuso en la iglesia del Señor, y para eso dijimos, bueno, es importante que entendamos, así como trabajamos los conceptos de familia en su minuto, hablando sobre la violencia intrafamiliar, y dijimos, bueno, ¿y qué es hoy día una familia? ¿Qué entendíamos hasta hace unos años atrás por familia? ¿Qué entendemos hoy día? El concepto ha cambiado. También es pertinente que nos preguntemos, bueno, ¿qué entendemos por iglesia? Y allí entonces es donde estamos trabajando, teniendo también como consideración especial que en lo humano,
¿cierto?, en lo humano, en el plano legislativo. Nosotros, los hijos del Señor, los creyentes principalmente, tenemos que aprender a hacer esta diferencia, a internalizar esta diferencia. Hay normativa, hay legislación, ¿cierto?, en el plano humano, de acuerdo a la sociedad en donde nos ha tocado vivir, que en este caso es Chile, ¿cierto?, pero que sabemos también que hay muchos hermanos en la sintonía en otras realidades. Bueno, y en todos los países ocurre lo mismo. Hay una legislación normativa, constitución, que es propia de cada país, hablando geográficamente. Pero nosotros, los hijos del Señor y los creyentes, insisto en eso, debemos tener también en consideración que para nosotros, siendo ciudadanos de tal o cual país, también hay una norma distinta, una norma superior, y que está puesta allí en las Sagradas Escrituras. Y por lo tanto, ¿cierto?, cada vez que examinamos una u otra situación, sea de nuestra vida personal, privada, familiar, o de nuestra vida en comunidad, de nuestra vida social, no podemos obviar el examen, el análisis, la consideración de esta palabra que, como lo hemos dicho, es una palabra constitucional. Así es. Es decir, que está puesta por sobre cualquier otra palabra, por sobre cualquier otra norma, por sobre cualquier otra ley. Y eso fue lo que le pasó al problema que comenzó a tener el pueblo en la época del Señor, ¿cierto? Que tenían que enfrentarse de alguna manera o contraponerse más bien con aquellas normas, aquellas disposiciones o aquella palabra, ¿cierto?, que estaba puesta para todos los ciudadanos porque había otra palabra, había otro evangelio. Y eso nosotros no lo debemos perder. Nos regimos por una palabra constitucional, que es la Sagrada Escritura, que debiera tener autoridad sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestras congregaciones. Entonces, en este relato que yo he señalado, debemos tener en cuenta que hay un proyecto que busca, ¿cierto?, introducir ciertas modificaciones a una ley humana, a una ley terrena, que se ha denominado, conocida por todos como ley de culto, y que seguramente, también lo hemos dicho, vamos a estar conversando sobre eso en algunas semanas más. Porque por ahora no hay nada para que los hermanos estén tranquilos. Hay un análisis, un estudio, hay algunos borradores, pero todavía no hay nada concreto de qué podamos echar mano para empezar, el análisis de esa información. Pero aun cuando así sea, debemos tener en cuenta que es una norma del derecho positivo, una norma escrita, pero que tiene que ver, ¿cierto?, con la legislación terrenal, humana, que construyen los hombres y no guarda, por cierto, ninguna relación con esta otra palabra constituyente, constitucional, que está puesta en las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces, la pregunta que quedó planteada era despejar qué entendíamos primero por iglesia. Correcto. Y si en este análisis nosotros íbamos a entender por iglesia aquello que dice, ¿cierto?, una ley determinada, ley sobre entidades religiosas, o si íbamos a tener en cuenta aquello que dice la Escritura en cuanto a que el mismo Señor es quien ha constituido a su iglesia. Y citábamos entonces el pasaje allí de Mateo capítulo 16, cuando el Señor, preguntándole a sus discípulos, a sus más cercanos, a los que estuvieron con él y le acompañaron en su ministerio, les pregunta: ¿y ustedes, cierto, quién dicen que soy yo? Porque ya le había preguntado acerca de quién pensaban que era, qué decían los demás de él. Ahora él quiere saber qué dicen ustedes, los discípulos. Entonces dice, cierto, Pedro, Simón: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor obviamente le contesta: dichoso, dice esta traducción, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal. Interesante. Sí. Sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esa piedra de esa verdad que el apóstol había confesado,
en cuanto a que Él era el Cristo, el Mesías, el Salvador de la humanidad, el Hijo, por lo demás, el Hijo del Dios viviente, haciendo referencia a esa verdad espiritual, es que el Señor le dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Entonces ahí encontramos un pasaje muy, pero muy pertinente, de acuerdo al tema que estamos tratando, para poder afirmar que la constitución de la iglesia viene por boca directa de parte de nuestro Señor. Amén. Él constituye. Así es. Y constituye, por lo demás, en función de una verdad espiritual, que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Mesías, el Señor, el Rey y Salvador. O sea, y esta ahí, iglesia entonces, tiene ese fundamento. tiene fundamento. Correcto. O sea, no podríamos decir entonces que vamos a constituir una iglesia de acuerdo a una norma del derecho positivo de nuestra legislación chilena, argentina, peruana, etcétera, de cualquier otro país donde, cierto, nos pudieran estar oyendo. Por lo tanto, despejado eso, uno dice, bueno, entonces lo que nosotros debiéramos considerar para esto es que somos parte de su iglesia, ¿cierto? Entendida la iglesia conforme a la Escritura. Ajá. Él tiene su iglesia, Él tiene sus hijos, nosotros somos parte de eso, o debiera ser ese el empeño nuestro en conocer la Escritura, en conocer su palabra, al punto tal que nos sintamos como hijos, Claro, como miembros, como parte de su iglesia. Más allá, ¿cierto?, de la congregación particular donde cada uno de nosotros haya sido llamado a la obra en el ministerio o al servicio en el ministerio. Pero todos juntos somos parte de su iglesia, de su casa. Y ahí entonces es donde uno debiera considerar lo siguiente. Si efectivamente hay abusos en la iglesia del Señor, creemos, por lo que hemos citado, que en la iglesia del Señor no debiera. Pudiera que existen abusos, pudiera ser, ¿cierto?, que existen abusos en nuestras corporaciones, en nuestras congregaciones. Allí ciertamente, y creemos que es así. Y por eso entonces que estamos abordando esta temática. Decir durante la semana, ¿cierto?, nos escribieron muchos hermanos y muchas hermanas con situaciones verdaderamente complejas y delicadas. Diversas. Unas de ellas muy difíciles. Pero ustedes, amados hermanos, deben entender, comprender en el Señor, que no podemos nosotros hacer mención a cada situación, porque imagínense todas las situaciones que tendríamos que mencionar. Pero tengan la seguridad que cada uno de esos correos sí los estamos respondiendo. Nos tomaremos el tiempo para examinar conforme a la Escritura, como debe ser. Aquí no es una respuesta antojadiza o según lo que uno cree o entiende, sino aquello que dice la Escritura respecto de el tema que nosotros estamos tratando. Y sin duda que hay muchas situaciones, dependiendo de la corporación, de la entidad religiosa, de la comunidad en la cual usted participa. El llamado nuestro y el motivo, ¿cierto?, de este espacio es que usted examine, es que usted busque, es que usted consulte la Escritura por el Espíritu del Señor para que sea revelada aquella palabra, ¿cierto? Y entonces usted mismo pueda establecer si dentro de la corporación, si dentro de la comunidad hay tal o cual o determinado abuso, y cómo entonces podemos ser guiados en el Señor para ir adelante con eso, para buscar una solución, para buscar una respuesta, tal como lo hemos dicho, ¿cierto?, en forma reiterada, conforme a lo que el Señor quiere mostrarnos. Así que, hermana María Soledad, eso podemos citar a modo de
recordatorio de acuerdo a lo que estuvimos examinando la semana pasada. Y todo ello además con el componente, ¿cierto?, que nuestros hermanos seguramente leerán en la prensa, todos los casos de abuso que siguen y siguen cada día apareciendo. Sí. Que uno lo lamenta mucho, ¿cierto?, porque se involucra por aquellos que no entienden o por aquellos que no conocen o por aquellos que no son capaces de distinguir, se involucra malamente o mañosamente a la iglesia del Señor en esto. Y también debemos nosotros decir, porque nosotros mismos hemos sido negligentes, sin perjuicio de la corriente religiosa. Si usted en la mañana llamaba un hermano, decía, yo soy católico, pero la palabra del Señor es mi guía. Amén. Ella es mi fortaleza. Entonces, si usted declara al Señor, si usted confiesa al Señor, si está la palabra allí en su corazón, sin duda que todas estas situaciones que nosotros vemos, cómo se ventilan en los medios de comunicación, sin ninguna consideración, sin ningún respeto por lo demás, sino lo que buscan es causar un daño a la iglesia del Señor, ni siquiera a las personas, porque detrás de esto está, creemos que es así, la mano, ¿cierto?, del maligno, que usa nuestros mismos vacíos o nuestros mismos errores o nuestras mismas debilidades para provocar, ¿cierto?, o intentar provocar un daño en lo que es la iglesia del Señor. Así es. Y eso mismo, hermano Alberto, debiéramos nosotros considerarlo para no estar apuntando con el dedo a nadie, ni estar tampoco diciendo, ve, ahí están, pues esos son, o qué sé yo, no, pues debiera llamarnos a un dolor, a una reflexión. Así es. Cada vez que nosotros conocemos de una situación de abuso, mire, me escribieron unas situaciones que son realmente complejas, y había dolor en el Señor, lo digo, había un dolor en el corazón, porque ¿cómo es posible que en aquello que algunos hemos entendido como la iglesia se den situaciones de esta naturaleza? Claro. Pero debe llamarnos a eso, a una reflexión profunda en cuanto a la palabra del Señor en nuestra vida, en nuestro corazón. Si nosotros hemos contemplado por años estas situaciones y si estamos ahí, necesitamos que el Señor por su palabra nos hable para saber cómo debemos conducirnos, qué debemos hacer. Porque este tratamiento, amados hermanos, respecto del tema que nosotros hemos comenzado a abordar, no es lo mismo cuando hablamos, por ejemplo, de violencia al interior de la familia, que uno también con pesar y tristeza le decía a los hermanos, bueno, denuncie esa situación, no se calle, lo peor que usted puede hacer es callarse, es guardarse ese dolor, ese daño que usted está sufriendo. Busque ayuda, comuníquese con nosotros, y nosotros decíamos, podemos ayudar a derivarles a un lugar, a otro lugar, pero el caso de la iglesia del Señor, cuando hay abusos al interior, por parte de hermanos, por parte de autoridades, por parte de pastores, por parte de obispos, no puede tener el mismo tratamiento. No podemos nosotros decirle, mire, vaya y denuncie en el Ministerio Público, denuncie esto en un tribunal civil donde son otros los que juzgan otro tipo de situaciones. ¿Cómo vamos a llevar las cosas de nuestra casa, de la intimidad del hogar en el Señor, de la casa del Señor, delante de hombres que no entienden las verdades del reino, que no entienden los misterios del reino? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces ahí es donde nosotros hemos citado la Escritura, la palabra del Señor que responde fiel y adecuadamente a cada una de nuestras situaciones. Y resulta que si nosotros no vemos dónde el Señor, ¿cierto?, ha puesto el énfasis en este tipo de situaciones de abuso, es porque tenemos que examinar más, es porque tenemos que buscar más. Así es. Es porque tenemos que inquirir diligentemente acerca de las Escrituras para que entonces nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros oídos sean abiertos y podamos entonces ir resolviendo estos asuntos
de acuerdo a un consejo, pero en el Señor. Ahora, ciertamente en esto, la división, mi hermana querida, también juega en contra de nosotros, y eso es por nuestra responsabilidad. Bueno. No podemos atribuir eso a un propósito del Señor, a una obra del Señor, sino que es nuestra responsabilidad que estemos tan divididos, porque eso atenta en contra de la forma en cómo debiéramos resolver nuestros asuntos. Correcto. Mire, si decimos que somos un pueblo, que somos una iglesia, porque el Señor tiene solamente una iglesia. Y que Él oró precisamente por eso. Y Él oró para allí, que seamos ¿cierto? Uno, dijo. En el Evangelio de Juan, ¿cierto? Sí. Aparece esa oración Así del es. Señor. Una oración poderosa, contundente, acerca de lo que había en el corazón del Señor para que cómo nosotros debíamos ser. Él quería que nosotros, dice, fuéramos uno. La palabra que tú me diste, yo les he dado. El asunto es qué hemos hecho nosotros con esa palabra que Él nos ha dado, que nos ha mostrado, que está puesta ahí para nosotros, para nuestro estudio, nuestro examen, para que la comamos y la bebamos. Pero nosotros ciertamente hemos actuado de una manera distinta. Debo decirlo así, nosotros no hemos considerado la Escritura, incluso para constituirnos como iglesia. Porque ahí, ¿cierto?, hacemos una defensa casi apologética de lo que dice la ley. En los distintos países, las leyes que facultan a que la iglesia se constituya legalmente de tal o cual manera. Y eso lo llevamos ahí, sí, pero es que la ley dice que tiene que haber un directorio y que tienen que participar estos hermanos y que tenemos estos derechos y estas obligaciones. Y citamos la ley, citamos muchas veces, ¿cierto?, el reglamento, citamos los estatutos, pero no citamos la Escritura. No citamos aquello que dice la Escritura respecto de lo que el Señor quería que nosotros fuéramos como iglesia. Entonces, mire, ¿cómo vamos a zanjar nosotros nuestros asuntos de este nivel? Si hay abusos en la iglesia. Claro. Si no tenemos ¿dónde lo vamos a llevar? Y si además no tenemos entendido realmente cómo debiera funcionar y cómo debiera operar la iglesia del Señor, donde dice que Él es la cabeza. Y si Él es la cabeza, entonces quiere decir que Él es lo más importante. Él son los pensamientos, es lo principal, es la dirección. Todo eso está en la cabeza. Sí. Es el cerebro de la iglesia. Pero nosotros aplicamos, ¿cierto? Ponemos nuestro cerebro en el intermedio y no dejamos que el Señor haga su obra conforme está escrito. Entonces, si no logramos entender eso, si no logramos comprender realmente qué es la iglesia del Señor, y si efectivamente tuviéramos que decir, sí, en la iglesia del Señor hay abuso, que yo creo que no, en la iglesia del Señor, en la iglesia que Él va a llamar, que Él va a levantar, en esa iglesia que dice que su esposa no debiera. Pero sí lo hay en nuestras congregaciones, en nuestras comunidades. Ahora, ¿dónde llevamos estos pleitos? Y congregaciones que por lo demás son miles porque por las divisiones precisamente que se han llevado a cabo. Usted la vez anterior dijo más de 2.000. Yo escuché también muchos años 40.000, no sé cuántos miles de... Sí, muchas. Denominaciones. Chile, ¿ya? Uno de los países que más denominaciones tiene. Así es. Y a veces nosotros decimos... Qué bueno, porque eso habla, ¿cierto? De que hay crecimiento. Pero... Fíjese que una vez un amado pastor que ya no está, partió él hace unos años atrás a la presencia del Señor. Yo nunca estuve de acuerdo con lo que él me dijo, pero me dijo eso habla muy bien porque habla de la diversidad de la iglesia. Y yo todavía no encuentro ninguna parte en la Escritura que diga que nosotros tenemos que ser diversos. O sea, lo que sí encuentro es que dice que Él quería que nosotros fuéramos uno. Así es. Y quería que tuviéramos un mismo pensamiento. Y quería que tuviéramos un mismo sentir. Y que todos, dice, habláramos una misma cosa. Así es. Dice que estuviéramos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Ya. Amén. Entonces, no, me complica lo otro. Claro. Me complica sinceramente lo otro, porque todo eso atenta en la forma en cómo nosotros resolvemos nuestros asuntos. Mire, el mundo y sus litigios, ¿cierto? Si un vecino se pelea con otro vecino,
Si una persona atropella a otra persona, si los deslindes de la propiedad no están bien trazados, el mundo va a sus tribunales. El mundo lo hace. Sí, porque están. Y están ahí, y están pues. Y el Señor también ahí hay un mandamiento, ¿cierto? Una instrucción de que toda autoridad ha sido puesta por Dios, refiriéndose principalmente a las autoridades judiciales, a la magistratura. Han sido puestas por Dios, los magistrados, ¿cierto? Sí. Pero nosotros estamos en una realidad gentil. Entonces, ¿y cómo lo hacemos entonces para resolver nuestros asuntos como iglesia? Si estamos tan divididos. Hay tribunales en cada congregación, hay un tribunal eclesiástico. La Iglesia Católica tenía su, no sé si con el mismo peso hoy día, ¿cierto? Pero, ¿dónde resolvemos nuestros asuntos? O donde debiéramos. Llevarlo. Como pueblo del Señor, como casa del Señor. ¿Quién va a juzgar? Dice, no hay ninguno entre ustedes que sea capaz de juzgar estas situaciones. Entonces los hermanos dicen, bueno, ¿dónde llevamos este pleito, este litigio? Si nosotros estamos viendo que aquí hay situaciones de abuso que son reiteradas, porque esa es una de las características del abuso. Dijimos, tenemos que aprender a distinguir cuándo es una enseñanza, cuándo es una exhortación, cuándo es una palabra formadora de nuestra vida. Pues nosotros también somos a veces un poco hipersensibles, ¿cierto? Y nos cuesta recibir la exhortación. Tenemos que decirlo, todos nosotros. Nos cuesta que nos pasen, ¿cierto? La lima. Esta herramienta. Hay otra que es un poquito más gruesa. ¿Ah? No sé, hay una, la he visto, los maestros la usan para gastar madera, que es más, la lima parece que es una más finita. ¿El esmeril? No, hay otra cosa más áspera. No la conozco todavía. Pero nos cuesta, a todos nos cuesta. ¿Quién podría decir, no, para mí es súper fácil que me limen, ¿cierto? En aquellas partes donde yo estoy cometiendo algún error, alguna equivocación. Pero eso no quiere decir que por causa de eso, entonces... ¿Escofina podrá ser? Se llama escofina. Mira, no sé, ahí están diciendo varios. Mire, escofina. Todos coinciden. Qué bueno, están atentos ahí. Qué bueno eso. Entonces... Escofina, mire, y hasta con mayúsculas los que saben, ¿ves? Está bien. Ya. Ahí nos están ellos pasando la escofina a nosotros. Pero tenemos nosotros que tener ese espíritu también para distinguir cuando una situación, ¿cierto?, tiene por objeto formar nuestro carácter que tanto nos cuesta sobre todo al interior de la iglesia. Y cuando realmente esto se ha transformado en un abuso, porque además tiene otras características. Claro. Otras características. Claro. O sea, la exhortación que debiera motivar, llevarnos a ser formados como Cristo, porque así dice la Escritura. Claro. Debiera llevarnos a eso. Claro. La exhortación que oímos. Debiera dejarme, obviamente no me va a dejar con una sensación grata. Ajá. Me va a dejar un poquito incómodo en la carne. Correcto. En este carácter humano, ¿cierto? Me va a incomodar. Voy a poner la cara un poquito triste, si se quiere. O más que triste, me voy a enojar, derechamente. Pero en esa reflexión, luego, ¿cierto?, en esa meditación que debemos hacer, también uno tiene que entrar en vereda y decir, sí, en realidad, yo afecté en esta situación, yo cometí este error, hablé más de la cuenta. Si eso es lo que a nosotros más nos complica, pues. Hablamos más de la cuenta. En las muchas palabras. Muchas palabras. Fui duro, no actué con la sabiduría del Señor, dije cosas que no debí decir, afecté a un hermano, a otro. Entonces, comentarios que hacemos muchas veces dañamos a otro, y dijimos que eso también era parte de la violencia. Pero cuando esto es sistemático, cuando la exhortación deja heridos, ¿cierto? Deja hermanos dañados, hermanos afectados, y eso es reiterado. Y además empiezan a dar otras situaciones en las congregaciones que mire, hay cuestiones, por mi hermana María Soledad, que uno no tiene que hacer un curso para establecer que son abusos. Claro, para darse cuenta. Ahí, pues. Entonces, a veces los hermanos preguntan situaciones y uno dice, o sea, yo les digo, eso es abuso con mayúscula, pero no necesitamos tomar un curso para darnos cuenta. Entonces, allí es donde debemos tener los sentidos, dice, ejercitados. Correcto. Para reconocer cuándo es de parte del Señor y cuándo hay un
enseñoreamiento, como lo decíamos, ya sea de una autoridad, del pastor, del obispo, de un hermano sobre otro hermano, que también se da cuando hay un enseñoreamiento. Entonces, sabe que el problema en realidad es bien complejo, porque si nosotros primero no entendemos con claridad qué es la iglesia del Señor, que es su amada, que es su casa, que nos debemos a Él, que en la iglesia del Señor, ¿cierto?, no tenemos derecho a ejercitar nuestro juicio privado. Mire que... ¿Cómo así? A ver. Qué fuerte. El problema que se dio en la iglesia de los Corintios, Pablo lo escribe allí en 1 Corintios, eran divisiones y problemas entre los hermanos porque cada uno de ellos ejercitaba su juicio privado, o sea, su propio parecer, su propio criterio, su propio entendimiento, y no lo que ellos debían seguir o a lo cual ellos debían adherir conforme les había sido enseñado. Entonces dice el apóstol Pablo, dice, siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia, unidos a Cristo ustedes se han llenado de toda riqueza, ¿cierto? Y empieza a señalar. Pero luego dice, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos. Y aquí dice, mire, en un mismo pensar y en un mismo propósito. O sea, en un mismo pensar y en un mismo propósito. Ahora, ¿por qué les dice esto? Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Rivalidades. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman yo a Apolos, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo. O sea, imaginémonos la tremenda división solo por esto. No, pues yo hago las cosas de esta forma, yo de esta otra forma, no, conmigo no se metan porque yo sigo a Apolos, y conmigo no se metan porque yo sigo a Pablo, y otros habrán dicho, ¿cierto?, con más voz o con más autoridad, no se metan conmigo porque yo no sigo ni a Pablo ni a Apolo, yo sigo a Cristo. Allí están nuestros carteles. Sí, pues. Yo soy de la iglesia tanto, yo soy de esta otra corriente, no, yo soy de la que se dividió de la otra. Entonces vamos nosotros poniendo o ejercitando nuestro juicio privado. Eso significa nuestro criterio, nuestro entendimiento. Entonces, como nosotros entendemos las cosas de una manera determinada, no igual a como las entiende usted, entonces, como usted tiene su iglesia, yo formo la mía propia. Y nos saltamos todos los conductos regulares. Total, tenemos una ley, que es la ley de entidad religiosa, había, ¿cierto? Pues que dice que cualquiera, yo mismo, puedo formar mi propia entidad religiosa de derecho público o mi propia corporación. Entonces me salto todo este conducto regular, que es la Constitución, que es la palabra, y tomo esta otra ley que es la que me conviene y que es la que me permite además, porque en esa ley, en la ley de entidades religiosas, en la ley humana, usted no tiene que cumplir más requisitos que los humanos, y que aquellos que han sido puestos ahí, que deben hacer estos determinados fines y cumplir este propósito y tener un estatuto, y de ahí para adelante ustedes pueden hacer lo que quieran. Así como lo han declarado, ¿cierto?, algunas autoridades ante un determinado tipo de situaciones, la iglesia nadie la puede examinar. Sí, pero se constituyeron de acuerdo a una corporación o a una entidad religiosa. Y por eso mismo después vienen los diferentes problemas que tienen. Sí, pues. Porque y ahí estamos llenos entonces de denominaciones. Claro. Llenos. Ahora, ¿por qué digo yo que es difícil arribar a un punto de acuerdo? Y que algún día pudiéramos los asuntos de la iglesia resolverlos en un tribunal eclesiástico, así como ocurría en la antigüedad. El pueblo. O sea, sí, pues. Cita la Escritura, ¿cierto?, que dice, al día siguiente Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo. ¿Dónde está leyendo ahí? Juez del pueblo. Éxodo. Éxodo, ya. Éxodo capítulo 18.
Y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Entonces dice que aquí su suegro le criticó, pero no le criticó el fondo de lo que él estaba haciendo. O sea, no le criticó que él estuviera ocupando su lugar como juez. Lo que le critica al suegro es la forma. Porque, sí, ¿cierto? Era mucho trabajo, tenía al pueblo cansado y le dice, mire, al final los dos se cansan. Entonces, dice aquí, le responde Moisés a su suegro, a Yetro. Es que el pueblo le dice, viene a verme para consultar a Dios, le contesta Moisés. Cuando tienen algún problema, me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además, les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios. O sea, mire la responsabilidad tremenda que tenía Moisés. Moisés era el líder de su pueblo, sin duda. El Señor lo escogió, lo llamó, habló directamente, le entregó de su boca la palabra, que hasta el día de hoy, ¿cierto?, se ha perpetuado. Pero él tenía una labor de juzgar, de conocer, de tomar conocimiento de situaciones. Después, más adelante, ¿cierto?, habla, haciendo por boca de Yetro, le dice, mira, esto no es bueno que así sea, y el Señor mismo le ordena que se constituya con 70. Pero él se tenía que reservar la resolución de aquellos casos que fueran más complicados, o sea, casos difíciles. Claro. Los veía Moisés. Sí. Casos no complicados, la resolución de los 70. Ya. Pero había una instancia, había un lugar. Y no estoy diciendo que esa necesariamente tenga que ser la forma. Bueno, pero si es escritural, debiéramos examinarlo, ¿cierto? Pero hoy día, ¿dónde como iglesia del Señor? Si somos el pueblo, somos el pueblo que Él llamó, que Él escogió, nos injertó, dice, ¿cierto? Y nos hizo, nos adoptó. Entonces hoy día, ¿dónde resolvemos nuestro asunto? Claro, ¿y cómo va a ser? Preguntar también, hermano Alberto, si sería posible constituir un grupo así, sabiendo que tenemos tantas diferencias. Pues. Mire, casi me atoré con su pregunta. Mire, bueno, el Señor conoce mejor que nosotros las cosas, sin duda, sin duda. Sí. Uno esto podría tal vez humanamente tener un parecer y decir, claro, sería posible, pero eso demanda algo de nosotros y eso es lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Debemos someternos a la suprema y absoluta autoridad de la Escritura. Debemos. O sea, debiéramos decir, mire, el estatuto, si bien nos ayuda, si bien nos sirve, nos orienta, pero la corrección de los casos, la disciplina, los modos de hacer las cosas están en la Escritura. Hemos dañado a cuántos hermanos porque le aplicamos los estatutos, la disciplina estatutaria de una norma humana. Y no lo hacemos con el amor que dice la Escritura que tenemos que hacerlo. Entonces, se fija que ahí hay un tremendo problema. ¿Cómo lo vamos a salvar? ¿Cómo vamos a sobrepasar ese escollo? O sea, todos aquellos, todos, absolutamente todos, nosotros, todos los que están en un lugar de presidir, debiéramos renunciar a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros consideramos. Debiéramos renunciar a nuestro propio criterio, a nuestra propia forma de entender las cosas, al derecho, al ejercicio del derecho a ese juicio privado. Debiéramos renunciar. ¿Para qué? Para que esa voluntad, aquello que nosotros creemos, lo pongamos delante del Señor, Él nos dirija, Él nos ministre, si realmente conforme a su palabra es lo que tenemos que hacer o no. Es cómo debemos decidir una u otra situación, cómo lo hacemos, pero hagámoslo conforme a la Escritura. Si la Escritura no ha sido invalidada. Por supuesto ese que no. Es el punto. Nosotros a veces pensamos, ¿cierto? Estamos en un nuevo pacto. Es verdad, ¿cierto? Tenemos la palabra del Señor. Gracias al Señor por eso, porque dice que de dos hizo solamente uno. Un pueblo, una casa. Así uno. Es. Pero no significa que de Malaquías para atrás, ¿cierto? No sea solo una referencia histórica. Y lo citemos solamente como un valor referencial. Y solo como, parte de la historia de lo que fue. O sea, si somos pueblo, si somos casa, esta es la Escritura. Esta es la palabra. Toda para nosotros. Toda. Pero no la consideramos así. No.
Entonces, la ponemos a un lado y decimos, bueno, esto resolvámoslo conforme a los estatutos. ¿O cómo lo hacemos nosotros en nuestra corporación? Aquí nosotros decidimos, usted allá lo hará a su pinta, a su modelo, en su forma, pero nosotros aquí, mire, estas cositas disciplinarias las tratamos nosotros. ¿Y qué pasa entonces con los hermanos que quedan entregados a situaciones de esta naturaleza, situaciones del tema que nosotros estamos tratando, situaciones de abuso? ¿Quién juzga eso? ¿Quién zanja esos temas? ¿Quién los resuelve? Nadie se quiere someter a nadie. Nadie. Entonces nosotros así como con plena liberalidad decimos, no, nosotros nos sometemos al Señor y punto. Y el Señor me designó en este cargo, en este puesto y punto. Sí, pero habían requisitos, pues había que cumplir ciertas características, había que imponerse las manos. De esa manera el Señor transfería, ¿cierto?, esta delegación de su autoridad. Les daré de su espíritu, les compartiré a ellos, pero tiene que ser mediante una forma. Es que ahí ya hay algo también, pues, hermano Alberto, en que simplemente alguien dice, no, es que el Señor se me reveló en un sueño, tuve un sueño, llamado, claro. Correcto, Sí. Entonces, y pasamos por alto lo que está escrito en cuanto a cómo el Señor, cuáles son las exigencias, Sí. cuáles son las características de Ahí un obrero nos vamos a la del ley Señor. humana. Ahí citamos la ley humana. Y decimos, no, pero si la ley, ¿cierto?, la ley de entidad religiosa o la ley de culto dice que yo puedo constituir una corporación y formarla, y punto. Y aquí dice, entonces, ¿qué me pide? Un estatuto. Hagamos el estatuto, juntémonos entre tanto y hagamos el estatuto. Pero no se discierne absolutamente nada de lo escritural. No sabemos que estamos metiendo las manos, lo digo de buena manera, no de mala manera, o más bien digo, estamos involucrándonos en un negocio que no nos pertenece. Entonces, eso tiene que ver con llamamiento, con ese llamado al servicio. Cuando a mí me llaman a servir en algo, en este caso, en lo del Señor, se requiere que yo me abandone a mí mismo, que abandone mi criterio, que abandone mi postura, mi forma de ser, la debo dejar para que entre la forma de ser del Señor, como el Señor quiere formarnos. Pero si eso no está, y si yo voy a insistir en poner mis condiciones, entonces no vamos a tener buenos resultados, no vamos a tener buen fruto. Y van a perpetuarse las divisiones. Claro. Pero si veamos nuestra realidad latinoamericana, comparémosla con otras realidades, comparémosla con otras culturas. A nosotros, hermana María Soledad, nos cuesta tremendamente entender lo de iglesia por nuestra cultura occidental. Estamos influidos por eso. Debiéramos, ¿cierto?, sacarnos eso de la cabeza, meternos un poco de la cultura del Señor para entender cómo era su pueblo, cómo vivía su pueblo, cómo resolvían sus asuntos, cómo se educaba su pueblo. ¿Qué se decía respecto de las coyunturas que ellos establecían con los de afuera? O sea, la coyuntura con los de afuera debiera ser para compartirles de lo del Señor y de su palabra. Pero nosotros hemos establecido alianzas a todo nivel. Bueno, de hecho fue el fallo que ellos tuvieron, o sea, el gran error que cometieron, pues, de mezclarse nomás. Pero nosotros vivimos en ese error, pues, permanentemente, a diario. Nuestras alianzas son con el mundo, en todo sentido. Pero no nos vamos despojando de eso, nos vamos renunciando a eso para volvernos a esta mirada de la Escritura como iglesia, que es realmente cómo el Señor quiere que nos constituyamos jurídicamente, si esto es ley. Sí, es ley. Lo que pasa es que a veces le restamos tanto el valor porque no consideramos esta palabra, entonces solamente consideramos como ley la norma que emana de allí del Congreso. Cuando hablamos de la formación de la ley, sí, pero estamos hablando de la formación de la ley humana, que nos ayuda, que nos orienta, sin duda. Pero sobre esta ley está esta otra palabra, que a mí me encanta cuando decimos que es una palabra constitucional. ¿Qué más importante hay en un país o en un pueblo que su constitución? O sea, debiera ser para nosotros como pueblo del Señor debiera ser nuestra constitución.
Pero incluso los evangélicos citamos la otra Constitución para alardear o para defender derechos que ya están puestos en esta Constitución y que están puestos cómo se ejercitan, cómo se viven, cómo se desarrollan. ¿Por qué tenemos que recurrir a otras disposiciones? Si nosotros, acaso, si el Señor nos preguntara, ¿acaso la Constitución que yo les di no les basta? ¿No les es suficiente? ¿No les es útil? ¿No les es útil? O más bien no la conocen y no la consideran. Y por eso entonces se van a la otra Constitución, a las otras leyes, a las otras normativas. Porque esas están acomodadas un poquito para que nosotros, ¿cierto?, podamos, dice, ejercer libremente nuestro derecho. Si la ley de culto, tan comentada, ¿cierto?, en los últimos días, por esas modificaciones que se pretende hacer, y por la cual, por lo demás, muchos se rigen en sus corporaciones, todo, no, la ley de culto nos garantiza este derecho, porque además es un derecho constitucional. Ya. Y si la ley de culto dijera que ya no nos garantiza el derecho, y la Constitución dijera que ya no nos garantiza el derecho, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y de hecho, por eso muchos andan re preocupados. Sí, sí, claro, porque entonces supóngase que nos prohíban hacer esto, hacerlo de más ya, allá. ¿Qué quiere decir eso entonces? ¿Hasta ahí llegó el Evangelio del Señor? Buena pregunta. ¿Hasta ahí llegamos nomás entonces? Claro, porque si es esa ley la que nos faculta y esa ley la que garantiza nuestros derechos, y entonces si esa ley se volviera en contra de nosotros y dijera, no, ya no pueden hacer esto, tampoco allá, tampoco acá, entonces quiere decir que hasta ahí llegamos, porque nos regimos por esas normas. ¿Y qué pasa con esto? Si aquí dice que nosotros tenemos que anunciar, más allá, no dice, mira, anuncia si tienes leyes favorables en tu pueblo. Si se han dictado normas en el derecho positivo o en el derecho consuetudinario, la costumbre dice esto o lo otro. No dice eso, dice anuncia el mensaje, anuncia la palabra, comparte. Entonces, nosotros tenemos que tomar decisiones respecto de esto. ¿Cuál es la palabra que debe guiar nuestro quehacer como iglesia? Eso también nos va a advertir cuando en nuestra iglesia hayan abusos, hayan situaciones. Mire, hay situaciones, amados hermanos, que uno dice se pueden sobrellevar. Hay que someterlas, ¿cierto?, a la consideración de otros que sean capaces de resolver estos asuntos. Sí. Generalmente no era uno solo el que resolvía. Era entre varios. Era entre la multitud tres, había, claro. De consejeros hay sabiduría. Exactamente. Pues. Y eso estaba allí puesto. De tal forma se resolvían estos asuntos y se zanjaban. Entonces, pero tiene que haber un acuerdo. ¿Cómo vamos a resolver? Por eso decía yo, hay cuestiones que se pueden resolver, que afectan a los pastores, a los líderes, a los hermanos, porque ciertamente la perfección plena, la plenitud de la perfección no es parte de nosotros. No. Vivimos en situaciones todos los días con nosotros mismos, luchas espirituales, nuestra carnalidad, cuánto más en las iglesias, cuánto más en aquellos aquellos hombres, ¿cierto?, que ministran al Señor, cuánto más, si no es que ellos estén así como en un pedestal, en una situación, no, cuánto más difícil debe ser para ellos. Entonces, ¿se van a dar o no se van a dar situaciones? Claro que se van a dar. El punto es cómo las resolvemos, cómo le ponemos atajo. Y ahora, hay situaciones que van a ser más complejas. Sin duda, también las van a ver donde evidentemente quede, pero así, sin ninguna duda, que se trata de situaciones de abuso reiteradas y que habría que ponerle freno. Pero para eso también se requiere de hombres prudentes, de hombres sabios que sean capaces de juzgar una situación. Juzgar las situaciones. Pero claro. Pero es que generalmente, hermano Alberto, porque esta es una realidad. Justamente. Se juzga a las personas. Y como se juzga a las personas, es que se les hiere también con la disciplina que se les aplica. Por eso que no hemos tenido éxito, lo digo así entre comillas esa palabra éxito, no sé si está bien aplicada, pero no hemos tenido buenos resultados en nuestra comunicación del Evangelio hacia el mundo. Porque juzgamos
a las personas. Y el Evangelio del Señor viene a juzgar conductas. Así es. Comportamientos humanos, pero viene a manifestar su pleno amor. Así es. Por cada uno de nosotros. El punto es que nosotros nos empezamos a creer más buenos. Creemos que somos mejores que los demás, incluso entre nosotros mismos. Nos miramos, no con el aprecio que dice la Escritura, no con la consideración, no con el amor fraterno, porque el hermano no se viste como nosotros, porque no habla como nosotros, porque no tiene la educación que tenemos nosotros. Entonces nosotros nos relacionamos con los iguales, con aquellos que han alcanzado el mismo nivel que hemos alcanzado nosotros. También lo cito eso entre comillas. ¿Qué nivel? Si ante el Señor somos sus hijos. Así es. Iguales. Yo con este certificado que dice que soy esto, pero que se va a tropezar un día con la lápida de la muerte. Ahí va a quedar mi certificado, mis competencias, mi magíster, mi doctorado, los diplomados. Todo eso se va a tropezar un día con la lápida de la muerte. Y no me va a acompañar en la vida, en la esperanza que nos da el Señor. Entonces cada uno de nosotros un día se va a tener que tropezar con eso, porque está escrito. Así es. Al hombre le está permitido vivir una vez. Usted se va a llevar su título, se lo van a meter en el cajón, se va a llevar sus ropas, sus zapatos de tal o cual marca, su reloj de oro, se va a llevar su chequera, su cuenta del banco, su casa, su auto. Difícilmente va a ser así. Pero hemos llegado a un punto en que no nos consideramos los unos a los otros. Estamos cegados en nuestras propias realidades evangélicas. ¿De qué iglesia entonces estamos hablando? ¿De qué iglesia? Si hay abusos en la iglesia del Señor, es porque nosotros, de alguna manera, ciertamente somos responsables. Porque no hemos predicado, no hemos compartido, no hemos enseñado. Ese es el punto. No hemos enseñado. Enseñamos otra doctrina. Enseñamos otras cosas. El dominionismo. El éxito a través de la riqueza, la prosperidad. ¿Cuántas otras doctrinas que hoy día como iglesia dice, ¿cierto? Iglesia como del Señor, como si fuera iglesia del Señor, estamos compartiendo a otros? El llamado es para que primero entendamos con claridad cuál es la iglesia del Señor, la iglesia por la cual Él dio su vida, su pueblo, su casa, su familia. ¿Cuál es esa iglesia realmente? Y si nosotros en este llamamiento, en una congregación, en otra congregación, no importa, pero sí examinar si usted es parte de esa iglesia, si usted es parte de ese pueblo, y si no lo somos, volvamos al Señor, volvamos a la Escritura, volvamos al estudio de la palabra, que no lo hemos dicho tantas veces, que no sea solamente un espacio que se consulta la Escritura cuando tenemos miedo, cuando estamos en problemas, antes de dormir o el día de la reunión, sino que cómo esta palabra empieza a ser abierta en nuestras casas para examinar, para conversar, para compartir, para que esa palabra entonces vaya dándonos la orientación, poniéndonos el centro, poniéndonos a Cristo el Señor al frente, como cabeza de su iglesia, como que Él mismo nos ha dado esta palabra. ¿Tenemos que renunciar? Por cierto que sí. Dejemos nuestras posturas personales, nuestros planteamientos humanos. De lo contrario, la división se seguirá perpetuando día tras día. Y en vez de que esta palabra, como debía ser de generación en generación, la división de generación en generación, porque la responsabilidad es nuestra.
Amén. es nuestra. El Señor nos ayude, el Señor nos oriente, el Señor nos hable, el Señor nos guíe. Sea el Señor quien nos muestre, quien añada gracia y sabiduría suya para poder seguir compartiendo acerca de esto, acerca de estas verdades. ¿Cuál es nuestra ley? ¿Cuál es nuestra magistratura? ¿Cuáles son los conceptos que debemos considerar? El Señor nos enseñe primero a nosotros. Amén. Y sin eso podemos ser un aporte para aquellos que escuchan. Bendito sea el Señor. Amén. Gracias, hermano Alberto. Y cerramos con esta comparte de esta oración del Señor, cuando dijo: más, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Amén.